Paz de Cristo, estimados hermanos. Esperamos que el Señor Jesucristo eh, nos esté bendiciendo con bendiciones de lo alto a toda nuestra iglesia. En esta ocasión vamos a continuar con los temas, el tema de este próximo domingo o de este domingo, esperando que Dios sea con nosotros. Eh, Recordemos que estamos pasando por momentos difíciles, pero que esperamos en Dios que se acorten los días para poder estar en paz, estar contentos. Recordemos que no todo va a ser igual. Ya a partir de esta situación de la pandemia, pues vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en este ambiente, pero no hay ningún problema. Recordemos que nuestro Dios está con nosotros y nos va a bendecir a todos. El tema de hoy que vamos a considerar se titula El lugar de las mujeres en la iglesia. Un tema importante en la iglesia de Corinto. El texto base que vamos a considerar está ahí en 1 Corintios 14:34, que dice de la siguiente manera: el lugar de vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Eh, la mujer de hoy ha ido escalando y tomando posiciones de liderazgo, que por largos años fueron exclusivamente para hombres. Este es un texto de conflicto. Este texto bíblico se ha considerado uno de los textos difíciles de interpretación o de aplicación más bien. Eh, Podemos decir también que eh, a las mujeres, en este caso, las hemos visto participar dando conferencias de liderazgo en campamentos o retiros espirituales. Y lo importante aquí que resaltar en el caso de nuestra iglesia, lo importante es que las mujeres de nuestra iglesia siempre fueron y todavía son muy respetuosas y sumisas a nuestras autoridades. Actualmente, para bien de ellas y de las iglesias, el liderazgo las está tomando más en cuenta para que se desempeñen en posiciones que antes les fueron vedadas o impedidas. Y precisamente ese es un tema que debemos de considerar, que debemos de saber, la postura de las mujeres dentro de la iglesia. Vamos a ver tres, tres puntos importantes eh, de este tema que tiene que estar que, que tiene que ver con la relación de la mujer en el servicio en la iglesia. Por ejemplo, vamos a considerar eh, el trabajo o el lugar de la mujer en el hogar, el lugar de la mujer en el trabajo y también el lugar de la mujer en la iglesia. Y iniciaremos comentando la cuestión que tiene que ver del papel de la mujer en el hogar. Hay quienes piensan, hay quienes piensan que el mejor lugar para una mujer es el hogar. Si no es para ellas una prioridad, entonces cuando menos es el mejor sitio para que ellas puedan desarrollar los dones con que fueron dotadas. O sea, ellas tienen esa gracia de Dios, esa habilidad que Dios les ha dado a las mujeres. La Biblia no dice que la mujer no puede trabajar fuera del hogar,
O sea, no lo prohíbe, pues, que no pueda trabajar. Este es un asunto que el matrimonio, que la pareja tiene que considerar y decidir eh, qué es, qué es lo mejor, qué es lo mejor para ellos. O sea que el rol, aquí tiene que ver los roles de ambos, ¿verdad? Del hombre y de la mujer, de los hijos, lo comentábamos en estos días anteriores, este, y por eso tenemos que tener bien definido el concepto del rol que juega la mujer en el hogar y también en el trabajo y en la iglesia, que lo vamos a considerar ahorita más adelante. Pero lo que me llama aquí la atención para mí es de que esto es cuestión de acuerdo mutuo entre ambos, entre la pareja, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo más, ahorita más adelante, desglosando un poquito esto, ¿sí? Porque es importante lo que estamos comentando. Eh, También podemos ver cómo están las cosas hoy en día. La mujer no puede y a veces ni quiere dedicarse al 100% al hogar en la mayoría de los casos hoy en día. Pero los padres, gracias a Dios, bueno, en este caso, todos nosotros como apostólicos de hoy, eh, cada día enviamos a nuestros hijos a la escuela y creo que debemos de entender que al momento de mandarlos a la escuela a nuestros hijos y a nuestras hijas, o en el caso de las mujeres, pues no solamente los varones, sino también las hijas, los mandamos a la escuela, pues con el propósito para que se preparen y consigan mejores trabajos o les vaya mejor en la vida. Eh, Anteriormente, pues no lo hacían. En tiempos atrás, allá en los años 50, eh, nuestros padres, nuestros abuelos tenían otra cultura. Cada país tiene su cultura eh, en relación a este concepto. Pero antes no lo hacían, pero no lo hacían porque se pensaba que en el hogar, o que el hogar en este caso, que el hogar, que el hogar de la mujer, o que el trabajo de la mujer, el lugar de la mujer estaba en el hogar. Y eso es muy importante. Así se tenían esas ideas y también estos pensamientos. La palabra de Dios nos dice en Tito 2:5. En esta parte del texto Pablo dice que las mujeres deben de ser cuidadosas en su casa. Son recomendaciones. Algunos usan esta palabra para demostrar y para fundamentar que el lugar de la mujer es cuidar de su casa. Y así está escrito en la palabra de Dios. Lo podemos considerar de esa manera. Considero también que se debe respetar a los matrimonios que viven así, donde la mujer trabaja y deja a los hijos y el trabajo del hogar a otra persona, ¿sí? Pero aquí lo ideal sería, o es, ¿verdad?, que la mujer no tenga que salir a trabajar afuera. Si es casada, y mucho menos si tuviese hijos. Porque también es importante eh, que el rol o el papel que juega la mujer es muy importante en el hogar para la cuestión de la educación de los hijos, ¿verdad? Y de los roles que ellas juegan tan importantes dentro del hogar, de los trabajos y las habilidades que ellas ponen en práctica en el hogar. Pero también la proliferación de aparatos modernos hoy en día, hablando de la tecnología y todos estos asuntos,
para simplificar el trabajo del hogar, ha hecho que muchas mujeres opten por trabajar en sus ratos libres afuera, ¿sí? Pero aún con todas estas comodidades modernas, el hogar debe de ser el centro especial de la esposa o de la mujer en este caso, y también debe de ser su más alta prioridad. Eso sería en este primer punto, el lugar de la mujer en, en el hogar, en casa. Ahora vamos a considerar enseguida el lugar de la mujer en el trabajo, que es otra área. En ninguna parte de la palabra, de la Biblia o de la palabra de Dios dice que la mujer no debe de trabajar fuera de su casa. Podemos considerar a lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 31, a la llamada mujer modelo. Se le atribuye que salía a trabajar lejos de su casa. Podemos, podemos ver que en la palabra de Dios consideramos también que la mujer trabajaba. En el Antiguo Testamento vemos varias historias, en el Nuevo Testamento también, que lo vamos a ver enseguida, porque así lo declara su palabra, ¿no? Es la mujer modelo. También declara ahí el mismo capítulo 31 de los Proverbios, que es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Estos son versículos de la palabra de la Biblia que nos enseñan que la mujer se ocupaba también del trabajo fuera de casa. Además, se menciona también que era una negociante en bienes y raíces, porque así lo declara la palabra, dice, considerada la heredad y la compra, según el versículo 16 del capítulo 31 de los Proverbios, el libro de los Proverbios. Entonces, ninguna mujer debe de atormentar su vida creyendo que es malo trabajar fuera del hogar. En el caso tenemos otra historia de Noemí y de Ruth. Dice la palabra de Dios que ellas andaban piscando trigo cuando conocieron a vos. Ruth 3:19, así lo declara. Las mujeres estaban trabajando en el campo, recogiendo el trigo. Y esto nos muestra que, bueno, no solamente la mujer estuvo en casa encerrada así todo el tiempo, ¿verdad? Sino que también salían a proveer el pan de casa, ¿verdad? Claro que son eh, situaciones especiales, ¿verdad? Pero pues la palabra de Dios no lo dice, o no impide que la mujer no trabaje, sino al contrario, lo demuestra. Claro que todo en su debido orden, ¿verdad? Y en mutuo acuerdo, en el caso con su esposo, porque hoy en día podemos pensar y meditar, bueno, pues depende de la situación, la cultura tiene que ver mucho también, pero más que todo el mutuo acuerdo del matrimonio. Si es necesario que ella salga, va a salir por necesidad, ¿no? Pero si no, bueno, lo más recomendable es que esté en casa cuidando de sus hijos y de las tareas, ¿verdad? De poder atender a su marido y a su esposo. Eh, las estadísticas de las Naciones Unidas, como información, eh, lo que concierne a la mujer y su capacidad laboral, se nos informa, se nos enseña que la mujer constituye el 50% de la población mundial. Sabemos que la mayoría, en este caso, pues es la mitad, ¿verdad?, de la población mundial. Entonces, aquí podemos considerar algo que Dios declaró desde el principio a Adán y a Eva. Cuando Dios maldijo la tierra, cuando Adán y Eva pecaron, Dios les declaró esa maldición, ¿verdad?, de que Adán y Eva, más bien Adán,
a la mujer en la cuestión de tener hijos, pero a Adán en la cuestión del trabajo, del sudor de su frente, tenía que trabajar. Como que la maldición de que el hombre tenía que ganarse el salario con el sudor de su frente, ahora les ha pegado más duro a las mujeres que a los hombres, porque en la mayoría son precisamente mujeres. La mujer cristiana que trabaja fuera de hogar debe de guardar su testimonio y tener mucho cuidado debe de tener en su manera de relacionarse con personas del sexo opuesto. También podemos considerar los hombres no creyentes que son sus compañeros de trabajo pudieran aprovecharse de su sencillez, también de su humildad para cotejarlas. Entonces tienen que tener mucho cuidado nuestras hermanas, ¿verdad? Porque allí donde trabajan, en el entorno, hay gente no creyente, hay gente mala, ¿verdad? Y en este caso, pues, eh, lo que se recomienda es precisamente que tengan, que tengan cuidado. La, el ejemplo bíblico que podemos considerar aquí es la experiencia que vivió el joven inexperto José. Si recordamos la historia de José con la mujer de Potifar y la manera en que huyó de la red que le tendieron. Y este es un buen ejemplo, hermanos, que hace que la mujer creyente y el hombre creyente pues sean más precavidos, seamos precavidos en sus tratos con sus compañeros de trabajo. Tenemos que tener ese cuidado para las mujeres que tienen que salir de casa para ir a trabajar. Y en tercer lugar, y el último punto, sería el lugar de la mujer en la iglesia. En párrafos anteriores hicimos mención de cómo las mujeres de nuestra iglesia son más tomadas en cuenta que en los años de los 50, del tiempo atrás. O sea, hoy se les considera poco más. Antes no se les tomaba en cuenta. Eh, de hecho, hubo inclusive hasta pastores que no les permitían ni siquiera enseñar a los niños, hablando de la iglesia. O sea, malinterpretaban el texto de lo que dice 1 Timoteo 2:12. Este texto, mal interpretado por muchos años, negó, negó a las mujeres toda participación de los cultos. Porque las mujeres a que Pablo se refería eran recién convertidas y de costumbres paganas muy arraigadas. Y también que no contaban con ninguna preparación para enseñar a hombres de más experiencia, como Apolos, ya lo vimos desde el principio, como Apolos, como Pedro, ¿sí? Hombres educados de la iglesia de Corinto. Miren, aquí este asunto de Pablo con la participación de la mujer en la iglesia tenía que ver un poquito más con el contexto de ese tiempo, más que por la mala interpretación que se le da y la aplicación también. eh, Se toma a veces literal las cosas y se aplica directamente. Es que la Biblia dice que la mujer no debe de participar, es más, no debe ni de hablar en la congregación, ¿verdad? Y esa es una mala interpretación, ¿verdad? Y una mala aplicación también, ¿sí? Bueno, así se manejaba, o sea, en aquellos tiempos, en los años de nuestros padres, ¿verdad? De la iglesia, de años en los 50, en los 60, cuando la iglesia estaba eh, pues eh, en su desarrollo. Y esto es muy importante aclararlo. Entonces, conclu resumiendo un poco todo esto, hermanos, estos tres puntos sobre la participación de la mujer, eh, la tarea de la mujer en el hogar, en el trabajo y en la iglesia es importante. Y vamos a concluir diciendo
lo siguiente. Ya dijimos antes que el texto básico de esta enseñanza es uno de los tantos pasajes de la difíciles de interpretación que abundan en las escrituras. Eh, Gente más experta que nosotros eh, tienen sus opiniones y su manera de ver y de comentar sobre este mandato de San Pablo. Por ejemplo, unos dicen que, algunos dicen que no deben interrumpir las reuniones, las mujeres en su participación en la, en, en la iglesia. Eh, Otros señalan que refiere o que se refiere a un grupo feminista que hablaban demasiado en las iglesias o en la iglesia. En este caso, este problema surgió en Corinto. Recordemos que estamos considerando el libro de San Pablo a los Corintios. Eh, Otros estiman que las mujeres no están autorizadas para juzgar a los profetas, etcétera, etcétera. Hay quienes censuran a Pablo el prohibir a las mujeres hablar en público. Hubo gente que se disgustó y que no estaba de acuerdo con, con la declaración de San Pablo a la iglesia de Corinto en este aspecto. Pablo dice que él seguía las normas establecidas por su propia cultura judía, que no permitían que las mujeres hicieran mucha bulla, mucho ruido, muchos comentarios en las reuniones públicas. Y precisamente este es el punto. Y terminaría haciendo una pregunta. ¿Y usted cómo piensa? ¿Cómo considera usted esta situación y este tema que estamos mencionando? ¿No? Entonces, con esto terminamos, hermanos, el día de hoy, con esta reflexión y esta enseñanza. Yo y felicito a todas las mujeres que con esfuerzo, ¿verdad?, aparte de atender a su familia, a sus hijos, al esposo, todavía tienen que salir por necesidad, ¿verdad?, por necesidad, para llevar alimento a casa, para tener una quizá comodidad en el hogar también, suplir las necesidades de la casa, etcétera, etcétera. Yo felicito a las hermanas de la iglesia que con todo esfuerzo, que se esfuerzan, aparte de todo lo que se ha mencionado, ellas siguen adelante, ¿verdad? Claro, que quisiéramos que no tuvieran la necesidad de salir, pero a veces se presenta esta necesidad y pues tienen que salir, ¿verdad?, de casa para salir a trabajar. Yo, los, yo le pido a Dios que los bendiga a ustedes, hermanos, hermanas, en sus hogares, en los trabajos también, ¿verdad?, para que Dios los prospere, los bendiga, los siga bendiciendo de una manera muy especial. Dios los bendiga a todos y saludos, ¿verdad? Dios los bendiga. Amén. Dios los guarde.